Lina y televidentes de Arriba Bogotá, muy buenos días. Como usted bien lo menciona, el presidente Gustavo Petro, el día de ayer en la cumbre de gobernadores en Boyacá, designó al nuevo ministro de Defensa después de que Iván Velásquez presentara su renuncia irrevocable al cargo. Recordemos, desde el pasado 5 de febrero, después de este Consejo de Ministros tan álgido y el presidente les hubiera pedido la renuncia a todo su gabinete presidencial, Iván Velásquez dejó el Ministerio de Defensa y, según lo que dijo el presidente Gustavo Petro, sería el brigadier general Pedro Arnulfo Sánchez, de 53 años, quien era de la Fuerza Aeroespacial y es recordado en nuestro país por haber comandado y liderado la Operación Esperanza para el rescate de los 4 niños indígenas, los hermanos Mucutuy, allí en la selva amazónica, recordemos, hace ya más de año y medio. Según lo que dijo el presidente Gustavo Petro, la designación se da después de que él conociera un poco más de cerca su trabajo. Hace un mes, el general Pedro Sánchez había sido también designado como jefe de seguridad del mismo presidente Gustavo Petro allí en la Casa de Nariño. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Petro precisamente en la cumbre de gobernadores cuando designó al general Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa. He conversado con la cúpula que sigue en su reflexión, sea el general Pedro Sánchez. Y para analizar qué es lo que va a suceder con la línea de mando de las fuerzas militares en nuestro país, pues les vamos a contar qué va a pasar. Como le mencionaba Lina, hay más o menos 29 generales y almirantes esperando qué va a pasar con la línea de mando y estarían arriba del general. Pero a esta hora hacemos conexión con un analista de seguridad nacional y estrategia militar que nos va a contar qué está sucediendo. Buenos días, Manfred, bienvenido a Arriba Bogotá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, cómo reciben los analistas en estrategia militar y en seguridad nacional la designación de un militar como nuevo ministro de Defensa. Desde el gobierno de César Gaviria de 1990 a 1994 nosotros no contábamos en nuestro país con la designación de un militar en este importante cargo. ¿Qué va a pasar? Bueno, Estefanía, varias cosas. La primera, no es de buen recibo, no por el general, es un gran oficial, viene de las fuerzas especiales, está en el SECOES, pasa después a la Casa Militar, que es la protección de la familia presidencial y el presidente de la República. Pero, a ver, una cosa es eso y otra la disciplina. La disciplina militar arranca por la línea de mando, y eso no se lo inventó, no es un invento colombiano, ese invento es de Simón Bolívar y General Santander. Eso es claro, y es por qué debe ser así, porque la disciplina es parte fundamental de las fuerzas. Si fuera por grandes operaciones y vamos a colocar, que fue la justificación inicial del presidente que vimos en un trino que coloca, pues no sé, hubiéramos colocado a los coroneles que estaban en la operación Jaque o en la baja del Mono Jojoy o en la baja de Raúl Reyes, pues en la cúpula militar en su momento, y eso no sucedió. Inclusive muchos ni llegaron a más allá de un brigadier, de ser brigadier general o casos así. Entonces, no es simplemente una operación, es todo lo que se requiere en la milicia. 2, pasarlo al Ministerio de Defensa. Eso también se rompió en el año 91, efectivamente, cuando el último general de Defensa, el ministro de Defensa, fue Roca Michael, y formó a Rafael Pardo, y de ahí para allá la tradición fueron civiles. ¿Por qué? Porque es que esto es una democracia. Y la democracia es una bisagra entre el mundo militar y el mundo político. ¿Y qué hace un ministro de Defensa? Un ministro de Defensa no está encargado de la parte operacional. Un ministro de Defensa lo que se encarga es del presupuesto y de tener vocación legislativa en temas de seguridad. Además, como en Colombia había la figura del consejero de Seguridad Nacional y la desapareció Mauricio Liscano por orden del presidente Petro, pues el consejero hacía la política de seguridad. En este caso pasaría a serla el ministro de Defensa, pero pues el general viene a otras cosas. O sea, entendamos que esto tiene un orden y una causalidad para hacerlo. Después, los efectos que esto tiene. Primero, rompe toda la línea militar. O sea, lo acaban de mencionar, son 29 generales que podrían salir en un momento tan difícil que tenemos en la seguridad. Ayer, anoche, fue atacado con drones, hubo un ataque con drones en el Cauca. 2, pasaría todo, hay una molestia enorme en las fuerzas militares, por supuesto, en esto, y sé que hubo roces con el presidente, por lo menos en una reunión
cerrada, ya hubo reclamos técnicamente y respetando el hilo constitucional, pero le explicaron exactamente lo que yo estoy diciendo aquí. Las fuerzas militares tienen unas órdenes y tienen una línea de disciplina que se debe cumplir. Doctor, 3, permítame, digamos que pasa el retiro. Sí, permítame, claro, yo lo si pasa el retiro interrumpo. el general, ¿qué pasaría? Pues de todos modos seguiría siendo, porque eso es sociología militar, seguiría siendo un subalterno de ellos. Es decir, es muy difícil ese tipo de cosas que están sucediendo en este momento, Estefanía. Y permítame, yo le quería preguntar también algo muy curioso que sucede, y es que este es un gobierno de izquierda, lo sabemos desde que inició toda la campaña del presidente Gustavo Petro para llegar a la Casa de Nariño, y es muy curioso que un presidente de izquierda quiera tener de su lado a un militar como ministro de Defensa. ¿Cuál es ese mensaje también que estaría enviando? ¿Hay detrás trascendencias políticas tal vez? A ver, dos cosas. Lo acabo de mencionar, ya que Gustavo Petro se la pasa mencionando a Simón Bolívar constantemente en sus discursos, pues Simón Bolívar fue el que dijo que los militares a lo suyo y el mando civil a lo suyo. Fue Simón Bolívar. Ahora, colocar un ministro de Defensa militar no es un buen mensaje. ¿Por qué? Porque el mundo evolucionó. O sea, una cosa era la Colombia de 1990 hacia atrás y otra es la Colombia hacia adelante y todo lo que eso implica. Ahora, el mensaje también es claro, es decir, manda un mensaje a las fuerzas militares diciéndole que no le han servido, que el mando no ha sido bueno. Digamos que eso es un mensaje que hay implícito ahí. Y también voy a colocar como militar, porque fue el que rescató a unos niños y bueno, fue muy buena la Operación Esperanza, muy bien, listo. Pero es que esto de el control, el peso político que se tiene, el evitar que una fuerza, pues las fuerzas militares estén bajo supeditas, bajo el mando civil, digamos, no es un buen mensaje, pésimo mensaje, y es muy curioso que lo haga, usted lo ha dicho, un hombre que viene de la izquierda y que se la pasa citando a Simón Bolívar todos los días. Por último, preguntarle algo muy importante. Se espera que el presidente Gustavo Petro el día de hoy pues defina qué va a suceder, porque se tendría que retirar, o como usted ya lo ha mencionado, pues la línea de mando se tendrían que retirar varios generales y almirantes. De no ser así, pues definitivamente él podría ejercer y ser ministro de Defensa siendo aún militar activo. No, es muy difícil. Realmente tendrían que irse porque, vuelvo y le digo, esto es una disciplina. Hay una cuarta salida que podría ser pasarlo y subirle a un grado de 4 soles, pero eso implica un trámite jurídico enorme, saltarse una cantidad de cosas, y eso fue lo que sucedió. Discúlpeme mencionar el caso, pero eso fue lo que sucedió exactamente en Venezuela, y eso pues ya sabemos en qué terminó Venezuela, muy mal. Entonces, por donde lo miren, es malo. Es decir, lo menos malo que puede pasar, escuchen la palabra, menos mal, es que el general Sánchez pida la baja y pase a ser un civil más, como lo somos todos nosotros, y a partir de ahí ejerza, pero de todos modos, él viene de ser militar y en este momento sus superiores serían sus subalternos. Muy complicada la situación en este momento. Sacar a los generales en un momento en donde estamos en un retroceso de la seguridad de casi 25, 30 años, gravísimo. Es decir, todo, subirlo, como acabo de decirlo, gravísimo, porque politiza y genera un traumatismo enorme, más todo ya el roce que ya hay por lo menos entre las fuerzas militares y el presidente dentro del hilo constitucional, porque han sido respetuosos y han dicho técnicamente lo que yo exactamente estoy diciendo. Bueno, doctor Manfred, muchas gracias por acompañarnos y esperamos pues todos los colombianos estar atentos a qué va a seguir sucediendo y que el presidente Gustavo Petro sea quien decida si el general deberá retirarse y pues así definir cuándo va a ser su posesión como nuevo ministro de Defensa. Muchas gracias por acompañarnos. Muy amable por la invitación, muchas gracias. Bueno, y ahí lo escuchaban, el general Pedro Sánchez, de 53 años, que se desempeñaba en la Fuerza Aeroespacial y más conocido por la Operación Esperanza, designado por el presidente Gustavo Petro como nuevo ministro de Defensa, a la espera de qué va a pasar con la línea de mando de las Fuerzas Armadas colombianas. Recordemos, 29 generales y almirantes del Comando General de las Fuerzas Militares tendrían que retirarse para que él siga siendo el ministro de Defensa
defensa por línea de mando. Aníbal, más adelante les entregamos más información de lo que siga sucediendo con este tema tan importante y también lo que pase allí en la Casa de Nariño. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.